Muy buenas tardes con todas y todos. Reciban un cordial saludo en nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y en especial de su directora, la doctora Jimena Pinto Lafuente. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Miércoles de Gestión Pública. En esta oportunidad damos inicio a un nuevo ciclo de conferencias en temas relacionados a la inteligencia artificial. Durante las tardes de todos los días miércoles del presente mes abordaremos esta interesante temática que sin duda aportará mucho en el saber de cada uno de ustedes. La conferencia que hoy nos convoca lleva por título Derechos Digitales en el Perú, retos frente a la inteligencia artificial, y tiene como objetivo analizar el estado actual de los derechos digitales en el Perú y los principales desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico, social y ético. Se abordarán temas clave como protección de datos personales, la privacidad, la transparencia algorítmica, la responsabilidad ante decisiones automatizadas y la brecha digital. A través de un enfoque crítico y reflexivo, se buscará generar conciencia sobre la necesidad de fortalecer el marco normativo y las políticas públicas para garantizar un desarrollo tecnológico respetuoso de los derechos fundamentales de las personas. Para guiarnos en esta importante reflexión, contamos con la participación de la doctora Fátima Tochevea, a quien agradecemos mucho el haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación, y de quien resumiré brevemente su hoja de vida. La doctora Fátima Toche es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursa el doctorado en Derecho en la Universidad, mm, en la Universidad, mm, Usil. Sí, 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 efectivamente, con la tesis Inteligencia Artificial y el Derecho a la Protección de Datos Personales, MBA por la UPC, máster en Dirección de Negocios Internacionales por la Escuela de Organización Industrial de España, es gerente legal y jefe de división en Derecho y Nuevas Tecnologías en Iriarte y Asociados, docente universitaria en Derecho Informático, Derecho Digital, Cibercrimen, Derecho y TIC, protección de datos personales y aspectos legales de la publicidad y marketing en la Universidad de Lima, UPC, ESAN, Universidad del Pacífico, Universidad de San Martín de Porres y la Universidad Tecnológica del Perú. Sin más preámbulo, entonces, los invito a prestar especial atención a esta conferencia que sin duda será de gran utilidad para todos los que tenemos el compromiso de contribuir a una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al servicio de la ciudadanía. Doctora Toche, la dejo con el uso de la palabra por 70 minutos. Buenas tardes y bienvenida a los miércoles de gestión pública. Muchísimas gracias por la invitación y encantada de poder aportar en algo al conocimiento en esta temática que digamos que es novedosa, vinculada a la inteligencia artificial y especialmente su abordaje desde el ámbito jurídico, desde el ámbito legal, que es el tema que yo como abogada investigo más, ya sea por mi tesis, ya sea por la práctica legal. Yo trabajo en un estudio de abogados vinculado a el derecho y la tecnología, con lo cual en la práctica yo ya estoy viendo cómo empresas y entidades públicas están haciendo consultas y están interesadas en ver cómo al implementar inteligencia artificial en empresas, en servicios, hay implicaciones en derechos fundamentales, implicaciones en los derechos de los ciudadanos. Entonces voy a tratar yo de eh, abarcar en mi presentación algunas de las principales problemáticas actuales, digo, ojo, actuales porque evoluciona tan rápido los temas vinculados a la inteligencia artificial que cada semana hay nuevos papers, hay nuevas cuestiones que se abordan desde el punto de vista ético y legal, así que vamos a tratar de hacer una selección de por lo menos los temas más controvertidos o calientes que hay hoy por hoy vinculados a la inteligencia artificial y el derecho. Pero primero, quisiera que podamos entender algunos términos que no todos tenemos por qué manejar, como por ejemplo la definición misma de inteligencia artificial. ¿Ok? Haciendo una definición lo más llana y sencilla posible, podríamos decir que la inteligencia artificial es el campo de la informática
que busca crear máquinas inteligentes, entre comillas, y ya les diré por qué, que puedan replicar o superar la inteligencia humana. ¿Por qué digo inteligencia entre comillas? Porque la inteligencia, y ustedes creo que lo pueden concluir igual que yo, no implica únicamente acumulación de datos o conocimiento. La inteligencia implica más cuestiones vinculadas a intuición, a experiencia de vida, a analítica de información en base también a cuestiones humanas como la empatía. Es un concepto mucho más amplio que simplemente la acumulación de conocimiento, ¿ya? Entonces, lo que trata de hacer la inteligencia artificial es imitar, trata de imitar los resultados de los procesos intelectuales humanos. Es decir, trata de que cuando nosotros interactuamos con un sistema de inteligencia artificial, pensemos que detrás de eso ha habido un proceso de razonamiento tal cual como lo tiene un ser humano o que entiende en el sentido humano, una vez más, lo que nosotros le decimos. Cuando en realidad lo que es la inteligencia artificial es un sistema, ¿no? Computarizado que utiliza algoritmos y estos algoritmos surten procesos estadísticos y probabilísticos en base a datos de entrenamiento. O sea, estas IAs tratan de inferir la respuesta más certera de acuerdo a procesos estadísticos y probabilísticos a las preguntas que nosotros le hacemos. ¿Ok? Para que no magnifiquemos tampoco lo que es una inteligencia artificial. Hay un creador de contenido de inteligencia artificial que dice algo que me parece muy acertado, que es una gran y sofisticada máquina de autocompletar. Y de alguna manera sí lo es, ¿no? Solo que de apariencia, pues parece que tuviera una inteligencia, ¿no? Y algunos hablan incluso de conciencia de la inteligencia artificial y yo creo que estamos bastante aún lejos de eso, ¿no? Entonces, más que superar además la inteligencia humana, lo que yo creo que la inteligencia artificial hace es ayudarnos a nosotros humanos a romper con las limitantes que nuestra naturaleza humana nos impone o nos da, ¿no? Para realizar determinadas actividades o adquirir conocimiento. Por ejemplo, no sé cuánto se pueden demorar ustedes en leer un libro de 300 páginas y resumirlo. Se pueden demorar un mes, no sé. Ya, pues la inteligencia artificial lo hace en fracciones de segundos. No es propiamente superar la inteligencia humana, es simplemente romper una barrera que tienen los seres humanos, que no podemos, pues, leer ni analizar tal cantidad eh, de data, de conocimiento. Eso es lo que hace la inteligencia artificial, ¿ok? El Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial, deben haber escuchado alguna vez del Machine Learning, que permite a las máquinas aprender de los datos existentes y mejorar esos datos para tomar decisiones. Machine Learning se viene utilizando en el mundo hace ya bastantes años, no es algo novedoso el Machine Learning propiamente. Lo que hace es analizar grandes cantidades de datos, Big Data, para a partir de esos datos poder hacer predicciones, hacer inferencias o tomar decisiones, ¿no? Todo lo que, por ejemplo, hace mucho tiempo hace Netflix con nuestras preferencias de consumo de contenidos, ¿no? Analiza los datos de todos sus suscriptores, sus clientes, y en base a eso predice cuáles van a ser las tendencias de consumo. Por ejemplo, ahora Machine Learning se viene utilizando muchísimo en medicina, para hacer diagnósticos súper tempranos, también para analizar temas climatológicos, sísmicos y demás. Ya el Deep Learning, el aprendizaje profundo, es una técnica de aprendizaje automático que utiliza algo que se llaman capas de redes neuronales.
que trata de imitar justamente la comunicación neuronal que tiene el cerebro humano, pero obviamente no son neuronas. En vez de neuronas, es capacidad computacional, ¿no? Interconectada para procesar de manera más eficiente la información, y en estos sistemas la intervención humana es menor. Y tal vez lo más reciente y lo que ha hecho que el ciudadano común y corriente tome conciencia de la inteligencia artificial es la IA generativa, ¿no? Que crea, digamos, contenido nuevo, escrito, visual, auditivo, con indicaciones, que son los prompts, ¿no? O datos existentes, ¿no? Que son los datos de entrenamiento. Un poco la diferencia entre el Machine Learning y el Deep Learning está que, como les digo, en el Machine Learning hay intervención humana. ¿Qué es lo que hace el humano? Es, por ejemplo, si yo quiero entrenar una inteligencia artificial que reconozca qué es un carro, un automóvil, yo voy a tener que alimentar a la IA con muchos vehículos y etiquetar, el humano lo hace, etiquetar, esto es un carro, esto no es, esto es una bicicleta, esto es un carro, esto no, esto es un carro, esto no, clasificando y monitoreando la forma en que la inteligencia artificial va a aprender, ¿no? Y el resultado será que la IA va a poder decir, esto es un auto o no. Pero hay, como ven, una intervención humana para la clasificación, para el etiquetado y para la corrección de los resultados. En cambio, en el Deep Learning, el kit del asunto es que la misma inteligencia artificial y esto que yo les comento que se llaman redes neuronales, pueden encontrar patrones sin intervención humana. Entonces yo le doy decenas de imágenes y simplemente explico qué es un carro. Es un vehículo de 4 ruedas con tales características, y espero que la misma inteligencia artificial en estos procesos que algunos se llaman adversariales, de otro tipo, eso ya es un tema muy técnico, vaya encontrando los patrones entre las distintas imágenes que les doy, o texto, también esto aplica tal cual a texto, y vaya separando, clasificando la información ella sola, hasta que pueda determinar cuáles de estas imágenes corresponden a la definición que se le dio de un carro. ¿Ok? Un poco así funciona la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Entonces, aquí también les dejo de apoyo unas diferencias, ¿no? El Machine Learning es un subconjunto de la IA, mientras que el Deep Learning es un subconjunto del aprendizaje automático. El Machine Learning puede entrenarse con conjuntos de datos más pequeños, en cambio el Deep Learning requiere grandes cantidades de datos para poder encontrar esos patrones. El Machine Learning requiere intervención humana para corregir y aprender. En cambio, el Deep Learning aprende por sí mismo del entorno y errores que pueda cometer en sus procesos, digamos, cognitivos, entre comillas. El Machine Learning tiene un proceso más corto y con menor precisión, y el Deep Learning un entrenamiento más largo, ¿no? Y bueno, el Deep Learning, entenderán, necesita una gran cantidad de fuerza computacional, mucha fuerza computacional pensando y haciendo estas operaciones matemáticas y probabilísticas que pues generan calentamiento, y por eso hay todo este debate sobre las consecuencias ambientales de la inteligencia artificial. Entonces, un tema que también a veces a muchos les genera confusión es realmente cuándo estamos frente a un sistema de inteligencia artificial y cuándo no. Y aquí por eso les dejo algunos ejemplos. Un editor de texto inteligente, como los que tenemos en el celular, que pueden predecir cuál es la siguiente palabra que queremos redactar, tiene detrás un sistema de inteligencia artificial. Pero un procesador de texto básico
no lo tiene. Si estamos hablando de un cajero automático inteligente que personalizan opciones y se adaptan a tu patrón de uso, seguramente detrás hay una inteligencia artificial. Pero si es simplemente un cajero automático que responde a instrucciones ya predeterminadas, no es inteligencia artificial. Si hablamos de robots industriales inteligentes que se adaptan a diferentes tareas y aprenden de su entorno, ahí debe haber inteligencia artificial. Pero si hablamos de robots industriales que hacen un mismo movimiento de manera repetitiva y mecánica, no hay inteligencia artificial. Y así, por ejemplo, Google Maps, Waze usan inteligencia artificial porque optimizan rutas, aprenden de la información que se le va dando. En cambio, un GPS básico no es inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a la definición que la ley peruana de inteligencia artificial da sobre estos sistemas, que es la ley 31814. Perú fue uno de los primeros países en la región, si no el primero en realidad, en tener una normativa sobre inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, eh, inteligencia artificial para nuestra norma es la tecnología emergente de propósito general que tiene el potencial de mejorar el bienestar de las personas, contribuir a una actividad económica global sostenible, positiva, aumentar la innovación y la productividad y ayudar a responder a desafíos globales claves. Bueno, es una definición más de, de un deseo, ¿no? De que así sea, más que una definición técnica, si se dan cuenta, ¿no? Y define sistema basado en inteligencia artificial como un sistema electrónico mecánico que puede, para una serie de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones influenciando ambientes reales o virtuales. Está diseñado para funcionar con diferentes niveles de autonomía. Es una definición que se alinea más o menos a las definiciones internacionales sobre inteligencia artificial, ¿no? Como la de la OCDE, la del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Entonces, desde el 2015-16 a la fecha, los países han empezado a considerar la necesidad de normar sobre inteligencia artificial, porque ya se han ido viendo problemáticas del uso de la inteligencia artificial que puede afectar derechos fundamentales. Y vemos cómo el número de proyectos de ley que pasan sobre temas de inteligencia artificial ha ido en crecida. Se ve una baja en el 2023, pero les aseguro que para el 2024 esto vuelve a subir definitivamente, ¿no? Ahora, ya teniendo en cuenta estas definiciones, vamos a los temas de fondo, ¿no? Yo creo que uno de los temas que más están eh, debatiendo en el mundo es cómo esta tecnología va a impactar en diversos derechos. Entonces vamos primero vamos con protección al consumidor y luego vamos con protección de datos personales. Dado que con la inteligencia artificial ahora se interactúa con las personas a través de los llamados chatbots, que pueden ser chatbots de texto, chats donde tú puedes creer que estás hablando con una persona, pero en realidad estás hablando con una inteligencia artificial, y ahora hay chatbots de voz o los que se llaman también agentes de inteligencia artificial o agentes virtuales, que tú interactúas por voz con una inteligencia artificial y pronto lo podremos hacer por voz y video. Ahí tenemos que ver pues cómo queda el derecho al consumidor. En el Perú, ya con la ley 31601, en el 2022, cuando recién empezaba con fuerza la inteligencia artificial generativa,
se modificó el Código de Consumidor para incorporar que entre los derechos de los consumidores se considere el derecho a contar con opción o alternativa de atención personal cuando el proveedor ofrezca al público cualquier sistema de atención automatizada, asistido por inteligencia artificial o asistente digital. Es decir, esta norma tiene como propósito que no quedemos atrapados en un loop, ¿no?, interminable en el cual nunca podamos hablar con una persona que nos pueda dar solución al reclamo o pregunta que tenemos, ¿no? Porque cada vez son más empresas que hacen uso de estos chatbots. Y también en el caso que se realice ya todo el proceso de contratación electrónica a través de sistemas de atención automatizado asistido por inteligencia artificial o también un asistente virtual que puede ser IA, el proveedor, es decir, la empresa detrás de ese chatbot, va a ser responsable de acreditar que en esa interacción se puso a disposición del consumidor toda la información necesaria para tomar su decisión de compra y que se aceptaron correctamente los términos y condiciones contratados, ¿no? Entonces, ahí por ese lado había un avance en nuestro país. Todavía falta mucho, por ejemplo, respecto a, sobre todo, jurisprudencia de las imágenes que ahora son muchas veces generadas por inteligencia artificial sobre productos y servicios que se ofrecen en el mercado. ¿En qué medida se van a considerar, por ejemplo, publicidad engañosa? Por ejemplo, ¿no? Se pueden considerar, yo creo, claramente publicidad engañosa porque uno puede alterar las características de productos o servicios a través de los sistemas de inteligencia artificial y las imágenes o videos que ahora se pueden hacer de manera muy realista, ¿ok? Ahora sí, entrando al tema de protección de datos personales y el derecho a la no discriminación, que yo creo que son de los temas más controvertidos o que yo creo que puede haber una afectación mayor de derechos, vamos aquí a esto. Pero para entender el impacto que tiene la inteligencia artificial en datos personales, es necesario saber de qué se alimenta la inteligencia artificial para su entrenamiento. Y vamos a tomar como ejemplo a una IA generativa, que puede ser ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, la que ustedes quieran. Digamos ChatGPT. ¿De qué se alimenta? ¿Qué datos usa para su entrenamiento? Eso no es que sea del todo transparente por parte de estas empresas, ¿ya? No es del todo transparente. Incluso han habido señalamientos de que, por ejemplo, la Llama, que es la IA de Facebook, usa información pirateada, no libros pirateados o que infringen derechos de autor para su entrenamiento. O sea, está un poco en la nebulosa, pero de lo que sabemos, las IAs generativas se alimentan de libros, digitalizados obviamente, revistas, enciclopedias, periódicos, redes sociales y obviamente las IAs de Meta que tienen acceso a las principales redes sociales, sacan mucha información ahí, Grok de X y así. Y algo bien interesante, también usan información de Internet. ¿Y cómo lo hacen? A través de un mecanismo que se llama web scraping, es decir, salen una especie de arañas, unos spiders, ¿no?, a navegar por todo Internet y chupar la información, como un vampiro, ¿no? La IA generativa en particular está sedienta de información y prácticamente se debe ya a estas alturas haber consumido toda la información que hay en Internet. Entonces, se está buscando intensivamente. Entonces, van y absorben toda la información que hay en la red. ¿Y qué coincide en todas estas piezas de información? Es que en todas hay datos personales. En todas hay datos personales. ¿Ok? Entonces, yo misma hice el ejercicio de buscar en ChatGPT, puse
¿quién es Fátima Toche, abogada de Perú? Y salió básicamente mi currículum entero, con fotos, con links, con todo. Hagan el experimento ustedes. Entonces, yo nunca he dado mi información a OpenAI para que use mis datos personales y tampoco le he dado la información a las páginas web de donde sacó esa información OpenAI autorización para que la comparta con inteligencias artificiales. Pero bueno, entonces, hay que tener en cuenta que en todo el ciclo de vida de una inteligencia artificial, en todo el ciclo de vida de una inteligencia artificial, se usan datos personales. Por ejemplo, en la etapa de entrenamiento de una IA es donde más datos personales se utilizan. Imagínense que yo creo una inteligencia artificial eh, que tome asistencia de manera automática a mis alumnos. Pongo una cámara en la entrada del aula y yo lo que voy a querer es que esa cámara detecte a mis alumnos por sus características biométricas, por su fotografía, y automáticamente les tome lista en el sistema. Entonces, para eso, ¿yo con qué debería entrenar a esa inteligencia artificial? La debería entrenar con grandes cantidades de imágenes de mis alumnos, de frente, de lado, con lentes, sin lentes, pelo suelto, pelo recogido, además de vincular esas imágenes a sus nombres y códigos de alumno. Fase de entrenamiento. Luego, si yo empiezo la fase de validación, quiero saber si la IA ha identificado correctamente a mis alumnos. Le tengo que dar más datos. ¿Por qué? Porque le voy a tener que dar imágenes de otros alumnos que no son de mi clase para ver si los distingue de los alumnos de mi clase. Y puede decir, no, este no está en tu clase, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí. La tengo que poner a prueba con más datos de entrenamiento. En la explotación y despliegue también, porque como yo voy a tener la cámara todo el tiempo tratando de identificar a mis alumnos, va a captar datos de otros, de terceros. Y en la retirada hay que ver si yo ya no enseño en esa universidad y se va a desmontar el sistema, qué se hacen con esos datos que ya están recogidos. Y el tema de fondo es que con toda esa información personal, la inteligencia artificial puede hacer inferencias, por ejemplo, determinado estudiante no tiene interés en el curso porque prácticamente no ha asistido, tomar decisiones si el alumno superó el límite de inasistencias, entonces desaprobado automáticamente, y evolucionar. De la interacción puede evolucionar. Imagínense que empieza esta IA a detectar las emociones de mis alumnos, de tanto que los ve entrar y salir, y ya empieza a detectar sus emociones. Y me dice, Fátima, ¿sabes qué? Hoy día tus alumnos están molidos, el día de trabajo ha sido seguro devastador y están con la cabeza en otro lado. Yo no les pedí inicialmente consentimiento para captar sus emociones, esos son datos sensibles incluso, pero ha sido un resultado, digamos, inesperado. Entonces, hay intensivo uso de datos personales en todo sistema de inteligencia artificial. Y si contrastamos esto con los principios de la Ley de Protección de Datos Personales, vamos a cuestionarnos mucho, ¿no? La IA, yendo a la IA generativa, ¿nos pide nuestro consentimiento? No, yo diría que no, porque toma esa información, ya les dije, de distintas fuentes, incluso de la web, y nadie nos ha informado ni nos ha pedido consentimiento para que nuestros datos terminen alimentando sistemas de IA. Tampoco se nos ha informado la finalidad del uso de esos datos personales. Y
yo creo que es desproporcional que si yo di, por ejemplo, mis datos para aparecer en la página de una universidad para que me promocionen como su docente, es desproporcionado que esa información termine alimentando una inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, hay mucho cuestionamiento en el mundo respecto a cómo se estaría cumpliendo o no con las normas de protección de datos personales en todo el mundo cuando se usan sistemas de inteligencia artificial. ¿Ok? Y aquí solamente en el nuevo reglamento de la ley de datos personales se ha incorporado la temática de tratamiento automatizado de datos personales, que eso puede ser con inteligencia artificial, para perfilamiento, especialmente para perfilamiento de clientes, prospectos de clientes, de personas, ¿no? Y se dice que se debe informar al ciudadano si va a ser objeto de alguna decisión automatizada, explicarte las consecuencias de esa decisión automatizada y que en ningún caso esa decisión automatizada, es decir, sin participación de un humano, afecte derechos fundamentales, ¿ok? ¿Y cuál normalmente son el derecho que se violenta aquí? Normalmente el de no discriminación. ¿Por qué? Normalmente, ¿por qué? Por los llamados sesgos algorítmicos. ¿Qué son los sesgos algorítmicos? La verdad no es que la inteligencia artificial sea mala o buena, es una herramienta que puede ser usada para algo bueno o para algo mal, ¿no? Entonces, pueden haber sesgos, ya sea raciales, étnicos, de género, dependiendo de varios factores. Puede haber un aprendizaje sesgado, es decir, que los programadores de estos sistemas vuelquen sus sesgos conscientes o inconscientes en los sistemas de inteligencia artificial. No, yo tengo sesgos conscientes o inconscientes y los plasmo en mi sistema de inteligencia artificial. Esa es una posibilidad. La otra es que se alimente a la inteligencia artificial con datos que son incorrectos, que son inexactos, que pueden ser hasta fake news. Entonces, si yo alimento a la inteligencia artificial con datos falsos, datos no corroborados, obviamente puede terminar dando resultados discriminatorios y sesgados, ¿no? Y otra posibilidad es que se entrene a la inteligencia artificial con ejemplos de datos incompletos o con data descontextualizada. Por ejemplo, imagínense que yo creo un sistema de inteligencia artificial para evaluar al personal de mi empresa. Entonces yo le subo toda la información en bruto que tengo sobre el personal y le pido un reporte. Y ese sistema concluye: Fátima, en tu empresa las mujeres trabajan menos. Entonces yo digo, ¿qué? Eso es imposible. Es más, todo lo contrario. Entonces me pongo a analizar cuál puede haber sido el problema. Bueno, ¿qué pasa si en el entrenamiento nadie le informó, le explicó, le contextualizó a la inteligencia artificial que las mujeres, por tema de maternidad, tienen licencia prenatal, postnatal y horas de lactancia? ¿Qué pasa si no se le informó a la inteligencia artificial que por la sociedad, digamos, todavía machista en la que vivimos, es siempre la mujer o casi siempre la mujer la que tiene que salir del trabajo más temprano si el hijo, hija, los niños están mal, si hay las actuaciones de colegio o lo que sea? Entonces, si yo no le doy ese contexto, obviamente va a darme resultados sesgados que terminan siendo discriminatorios. Ya han habido varios papers y estudios donde se muestra, por ejemplo, que los algoritmos de Meta, en Facebook e Instagram, tienen sesgos de género. Por ejemplo,
em, cualquier fotografía donde mujeres muestran mucha piel, automáticamente es detectada o asimilada a contenido inapropiado y limitan dramáticamente el alcance de estas imágenes, haciendo que, por ejemplo, emprendimientos de ropa interior, de lencería, de ropas de baño, casi no tengan alcance en estas plataformas. Acá también se hizo un análisis. ¿Cuál de las dos imágenes creen que penaliza Facebook e Instagram? ¿La A o la B? Definitivamente penaliza la A pesar de que ven que estos chicos están con el torso completamente desnudo y acá el perro tapa la mitad de la foto y simplemente están en ropa de baño. Penaliza la A. ¿Ok? Lo mismo pasa en TikTok. Hay en vivos de TikTok donde hay mujeres con escote y les restringen el en vivo. Y hay chicos que hacen su en vivo sin polo, ¿no? Con el torso desnudo y no hay ningún problema. Y hay un caso emblemático que ocurrió en Estados Unidos, el caso State versus Loomis. En el estado de Wisconsin se utilizaba un software llamado Compass que con una serie de algoritmos recomendaba a los jueces la pena para sentenciados en base a una calificación de riesgo de las personas, ¿ya? Y entonces el señor Loomis aspiraba a no tener cárcel efectiva, pero se le sentenció a 6 años de prisión. Cuando apelan la sentencia y piden una auditoría del sistema, eh, se dan cuenta que este software consistentemente calificaba con mayor riesgo y por tanto recomendaba una pena mayor a personas afrodescendientes, a pesar de haber cometido delitos menos graves que las personas blancas caucásicas. ¿Ok? Por el problema eran estos sesgos, ¿no? Alguna de las circunstancias que hemos visto, ¿no? El tipo de sesgo que hemos visto. Otro tema que está generando mucha controversia es este tema de el uso de inteligencia artificial para seguridad ciudadana. Muchas municipalidades lanzaron pues notas de prensa diciendo que iban a utilizar inteligencia artificial para sus cámaras de videovigilancia para detectar la delincuencia. Y esto tiene sus bemoles, pues, ¿no? Porque por los sesgos de los que estamos hablando, en el mundo ya han habido muchos casos, y hay incluso jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que los monitoreos en tiempo real y biométrico en espacios públicos atenta contra la intimidad, la libertad de expresión incluso, porque ¿quién saldría a manifestarse pacíficamente incluso a las calles si las cámaras de videovigilancia te están haciendo barridos biométricos y te están identificando, seas delincuente o no? Y puede originarse que se empiece a perfilar a personas supuestamente riesgosas solo por cuestiones raciales o étnicas. ¿No? Es algo que merece la pena analizar. Y ahora vamos, yo creo, también a uno de los temas más peligrosos, diría yo, tal vez, que hay actualmente con la inteligencia artificial, que es el conocido deepfake y cómo se utiliza el deepfake para delitos informáticos, para cometer delitos informáticos. ¿Qué es el deepfake? ¿No? El deepfake es una combinación del deep learning, del que hablamos al inicio, y de fake, que es falso en inglés. Entonces, es como una falsificación digital, ¿no? Algo así si lo quisiéramos traducir, ¿no? Y utiliza la inteligencia artificial para manipular tanto imágenes, video o audio y crear contenido falso, ya sea crear
a una persona inexistente, una voz inexistente, o clonar, de alguna manera, la imagen y voz de una persona para hacerla decir o hacer cosas que tal vez esta persona nunca dijo, ¿no? Entonces, esta evolución del deepfake está haciendo que cada vez el contenido sea más, digamos, realista, ¿no? Y que no podamos necesariamente identificar si estamos frente a un deepfake o no. Les voy a poner un video sobre cómo funciona el deepfake y luego seguimos comentando. ¿Se escucha? No. ¿Me pueden confirmar si se escucha? Déjenme. Ah, no, creo que no se escucha, lo voy a volver a presentar. No hay problema. Compartir sonido. Ya, ahora sí. Ahora sí se va a Albert escuchar. Rivera, sino Javier Ortega Smith. Y Nicolas Cage no aparece, por desgracia, en todas estas películas. Son deepfakes, imágenes en las que se reemplaza la cara de una persona por otra utilizando inteligencia artificial. Un proceso que en los últimos meses se ha convertido en algo extremadamente sencillo. Se trata de un vídeo manipulado más conocido como deepfake. Deepfake. Este vídeo no es real, es un deepfake, un vídeo manipulado. Hoy en día, para hacer uno de estos deepfakes, basta con descargarse una aplicación de internet, recopilar los vídeos de las personas que queremos intercambiar y cargarlos en el programa. El resultado puede quedar más o menos así. A la ideología de género, esa gran injusticia que... Vale, no es perfecto y le faltan muchos detalles, pero se puede mejorar hasta conseguir un resultado bastante parecido a la realidad. Para conseguirlo, se usan redes neuronales especialmente diseñadas para analizar fotos. La red analiza la fotografía y la reduce a una representación abstracta que resultaría imposible de interpretar para un ser humano. Después, realiza el proceso inverso. Traduce la imagen abstracta a una fotografía. Realiza este proceso cientos de miles de veces. Al principio lo hace mal, pero con el tiempo aprende de sus errores y perfecciona el resultado, pareciéndose cada vez más a la imagen objetivo. Este proceso se llama entrenamiento y se realiza en cada una de las caras por separado. El resultado es un modelo que permite deconstruir y reconstruir cada uno de los rostros. Para reemplazar las caras, se intercambia la parte del modelo que convierte la imagen abstracta en una fotografía, la segunda mitad del proceso. De esta forma se deconstruye a Ortega Smith y se reconstruye a Albert Rivera. Pero para que todo esto funcione, se necesitan vídeos con diferentes condiciones de iluminación y perspectiva de cada una de las personas. En nuestro ejemplo hemos utilizado unas 3000 de cada uno. El programa es gratuito y de código abierto, y con mínimos conocimientos puedes hacer ejemplos así. Además de cambiar caras, este tipo de tecnología se puede aplicar de muchas otras maneras. Investigadores de Google, por ejemplo, han avanzado en la creación de voces sintéticas muy difíciles de distinguir de voces reales. That girl did a video about Star Wars lipstick. That girl did a video about Star Wars lipstick. Así funciona más o menos el deepfake. Y yo les hago un ejemplo. Yo utilicé esta herramienta que se llama Eigen para con menos, o sea, con segundos, de un video mío, segundos, porque no fue ni un minuto, hice un avatar mío. Hola, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Sigo en búsqueda de herramientas de inteligencia artificial para mis clases y mi investigación científica. ¿Me notas natural? ¿Notas algo raro con mi voz o mis gestos? Por ejemplo, ¿no? Entonces, está al Hola. alcance de todos ahora, ¿no? Entonces, hay demasiadas herramientas hoy por hoy en el mercado que permiten hacer este tipo de videos. Hay 2.298 herramientas de manipulación facial, 10.200 generadores de imágenes, 1.100 herramientas de clonación de voz y herramientas también para fraude informático. Pueden haber deepfaces, solo deepfake de rostro, de voz, de video y deepfake en tiempo real, donde tú estás interactuando con un deepfake. Entonces,
Los actores, ¿no? que usan este tipo de herramientas, sobre todo para el mal, obviamente, son cibercriminales que usan esto para fraudes informáticos, extorsión, em, cibersoldados, ¿no? Para desestabilizar países con deepfake, fake news, ciberguerras. Al presidente de Ucrania, Zelensky, le han hecho muchos deepfakes, hacer noticias falsas, fake news, ¿no? Entonces, hay una utilización grande. Los sectores con mayor uso de deepfake malintencionados, y aquí está el informe que lo pueden revisar, está la política, el entretenimiento y el sector empresarial. ¿Y cuáles son los objetivos, los targets? Políticos, celebridades en gran medida. Miren, muchos políticos, celebridades, personas de negocios, terroristas y militares. Han habido ya registrados muchos casos de deepfake contra el presidente Vladimir Putin, la princesa Leonor, Elon Musk, y también ya han habido casos en los que, por ejemplo, aquí un trabajador de finanzas hizo una transferencia de 25 millones después de una videollamada con un director financiero falso. Es decir, su director financiero le dio la orden de hacer la transferencia a través de una videollamada donde esta persona pensó que estaba hablando con su director financiero, ¿no? Entonces no iba a dudar. Entonces, miren este tipo de situaciones, ¿no? Aquí al presidente Vladimir Владимир Putin. Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. El de fondo azul es el real Vladimir Putin, que está viendo el deepfake que le habían hecho y se sorprende, ¿no? Al verlo. Al presidente Biden también, y miren qué tipo de estafas se hacen con deepfake, ¿no? Estafas de criptomonedas, de inversiones, es decir, normalmente hacen deepfake de personalidades para que recomienden invertir en estos negocios y terminan siendo una estafa, ¿no? Apuestas, comercio. Y hace 2 semanas, nada más, tal vez ustedes lo vieron, el mismísimo Banco de Crédito del Perú tuvo que desmentir en un comunicado público un deepfake que le habían hecho a Gianfranco Ferrari, que es el CEO de Credit Corp, que justamente lo hicieron, este deepfake, para que promueva algún tipo de estafa online. ¿Ok? Entonces ya empresas peruanas se están viendo afectadas aquí. Y aquí hay otro reporte que también dice que cuando se trata de figuras públicas o personas naturales víctimas de deepfake, las principales víctimas somos las mujeres, porque el deepfake también se utiliza muchísimo para hacer falsa pornografía e incluso falsa pornografía infantil. ¿Ok? Entonces, ahí hay mucho. ¿Y qué ha avanzado ahí el Perú? Bueno, se han hecho algunos ajustes normativos, tanto en la Ley de Delitos Informáticos como en el Código Penal, para considerar, por ejemplo, en el caso de chantaje sexual con materiales elaborados o modificados por medios digitales, que también sea delito. Es decir, el chantaje sexual ya no solo va a ser con videos íntimos reales, sino también puede ser con videos íntimos falsos generados con inteligencia artificial, que me parece muy importante. Igual, el delito de difusión de imágenes, materiales, audiovisuales o audios con contenido sexual también ahora incluye la posibilidad de que estos materiales sean elaborados por inteligencia artificial. También, ¿no? Antes quedabas prácticamente en la indefensión cuando te creaban un falso video íntimo y al final, si tu cara está ahí, el daño ya está hecho. A ver, hasta que convenzas a los que lo recibieron que en realidad no eres tú, el daño está hecho. Entonces, me parece muy relevante que hayan hecho esta modificación también. Recientemente, hace semana y media, hubo otra modificación al Código Penal
incorporando el uso de inteligencia artificial como agravante en varios delitos, con lo cual yo no estoy tan de acuerdo, porque el hecho de usar una herramienta como IA no es per se un agravante, depende para qué y de qué forma la uses. Y aquí, por ejemplo, se incluye en el delito de estafa agravada, que si la estafa se da mediante la manipulación de la voz, imagen, audio o movimiento utilizando inteligencia artificial, se considera una estafa agravada, ¿no? Incluso hasta la difamación. Si la difamación se comete mediante tecnologías de inteligencia artificial, deepfake, ¿no?, u otros contenidos generados mediante inteligencia artificial que difundan información falsa o denigrante, va a haber un agravante. El Código Penal incluso ahora ha incorporado agravantes genéricas al uso de inteligencia artificial, a todos los delitos del Código Penal. Me parece un exceso, pero bueno. Eso hasta aquí. Y ya para terminar, el último tema que les pongo a consideración, porque es también un tema que se debate en distintas partes del mundo, es el de derechos de autor. ¿Cómo impacta los derechos de autor la inteligencia artificial? Y aquí volvemos a lo que les comentaban. ¿Cómo se entrena la inteligencia artificial? Todas estas piezas, además de tener datos personales, como veíamos al inicio, también están protegidas por derechos de autor. Y en gran parte de casos, la mayoría diría yo, no se le pide ni consentimiento ni se le da una retribución a los autores. Por eso hay tantas demandas en Estados Unidos sobre este tema, por el uso de sus obras para entrenar sistemas de inteligencia artificial generativa. Y aquí surgen muchas preguntas. Lo que nos da de respuesta o los productos de la inteligencia artificial generativa, ¿se consideran una obra nueva o una obra derivada? Es decir, basada en obras de otros o una obra nueva. Si se trata de una obra derivada, ¿es posible identificar a los autores? Recuerden que la IA no es que hace copy and paste de aquí y de allá, no, defragmenta toda la información, la reduce a pequeños tokens y luego la vuelve a reestructurar después de hacer estos procesos probabilísticos y estadísticos en función a nuestro requerimiento. O sea, no es que hace copy and paste, que tú puedas decir, esto lo sacó del libro A, esto de la imagen B. Pero lo que sí sabemos es que ha sido entrenada con obras protegidas y no se ha retribuido a estos autores. Eso sí lo sabemos. Si asumiéramos que es una obra nueva lo que nos da la inteligencia artificial generativa, ¿quién sería el autor? ¿El que crea el software? ¿El que hace el prompt? ¿Puede ser objeto de protección una obra con inteligencia artificial con nuestra normativa actual? En principio no. ¿Merecen ser objeto de una regulación especial? Yo creo que sí. Hasta el momento, tanto el Perú como distintos países del mundo consideran que solo un ser humano puede ser el portador de derechos de autor, no una inteligencia artificial. Entonces, también debemos tener en cuenta que en el fondo la inteligencia artificial es una herramienta. En el fondo es una herramienta. La creatividad no la tiene una inteligencia artificial, la tiene el ser humano, ¿no? Pero hasta el momento, salvo en China, que son bastante flexibles con el tema, donde ya han registrado esta imagen, por ejemplo, hecha con inteligencia artificial, en la mayor cantidad de países del mundo se han denegado obras cuando se ha dicho explícitamente que han sido generados por inteligencia artificial. Salvo recientemente, hace un par de días, se registró en Estados Unidos una imagen, una ilustración, pero porque se demostró que la intervención humana había sido sustancial en esa obra, ¿no? Entonces, podemos ver que en Estados Unidos la Oficina de Derechos de Autor exige la autoría humana para registrar obras,
obras generadas 100% por inteligencia artificial no tienen protección. El fair use es uno de los argumentos que usa la industria de la inteligencia artificial, diciendo que es casi un derecho de cita lo que están haciendo, ¿no? Un uso válido o un uso para fines científicos, y eso hasta ahora no ha sido del todo aceptado. Si vemos la Unión Europea, va en la misma línea, ¿no? Que se requiere la intervención humana, la creatividad humana, y solo las personas naturales pueden ser autores. Y hay una tendencia cada vez mayor de que las empresas y los sitios web de alguna manera blinden sus páginas web para impedir que la inteligencia artificial se alimente de ellas, para no darles, pues, digamos, este insumo, lo cual, por un lado, te protege en el sentido de que no le voy a estar dando mi información gratis, pero por el otro lado te pone fuera del mapa, porque hoy por hoy cada vez más la gente, en vez de buscar en Google, busca en ChatGPT. Entonces, si tú no eres leído por ChatGPT, quedas como que fuera del mapa, ¿no? Entonces, ahí hay un debate arduo. Yo creo que en la medida de que existe intervención humana en una obra generada por inteligencia artificial, por lo menos sustancial, yo creo que sí debe haber una protección. Y si simplemente se niega cualquier posibilidad de registro de obras con intervención de inteligencia artificial, vamos a estar generando un incentivo para que la gente no transparente que usa inteligencia artificial lo hagan por lo bajo y que al final simplemente crean que es de completa autoría de la persona. Porque nuestra autoridad, por ejemplo, Indecopy, no es que pase un Turnitin o pase un detector de IA en las obras que pasan por el proceso de registro. No lo hace. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el estudio donde yo trabajo, estamos presentando una serie de obras para registro donde hay intervención mayor y menor de inteligencia artificial para ver cómo se pronuncia la Indecopy, la Oficina de Derechos de Autor, y a ver si hay algún criterio interesante que podamos compartir más adelante. Y como les digo, ¿no? En Estados Unidos hay casi al momento 56 casos en curso sobre derechos de autor, donde ya les digo, lo que ha primado es que se niega la protección a obras generadas por IA. Si es un libro ilustrado con imágenes hechas por IA, se protege solo el texto y no las ilustraciones hechas con inteligencia artificial. Y les digo, hay muchas demandas en curso que estamos a la espera de saber el criterio, ¿no? En Europa han habido algunos pronunciamientos, digamos, potenciales, ¿no? En República Checa se ha dicho que la IA puede generar obras protegidas sin intervención humana, se está en desarrollo ello. Y en Alemania se ha abierto la puerta a que se puede entrenar inteligencia artificial con obras protegidas si es específicamente para la investigación científica. ¿Ok? Y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía no hay un caso que haya llegado a su fin, como para saber cuál va a ser el criterio ya final, ¿no? Entonces, aquí en la Unión Europea vemos fuerte presión para armonizar criterios sobre inteligencia artificial y copyright. Hay propuestas nacionales para licencias colectivas y una remuneración, ¿no? Para que de alguna manera compense a los creadores de contenidos y derechos de autor. En Estados Unidos, ¿no? se han publicado algunas guías y estudios técnicos sobre el tema. No hay cambios legislativos aún y se están siguiendo de cerca los informes de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos para saber cuál va a ser el criterio primante, ¿no? Y finalmente, que sepan, tenemos la ley peruana, la 31814, que simplemente hasta el momento establece principios básicos
Es bastante declarativo, establece principios como estándares de seguridad basado en riesgos, privacidad de la IA, desarrollo ético para una IA responsable, convocar siempre a sociedad civil, academia, sector privado en cualquier debate relacionado al tema. La autoridad competente es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y existe un proyecto de reglamento que está, ha sido objeto de debate, de consultas y estaría próximo a ser aprobado. Eso es lo que quería compartir con ustedes en la jornada de hoy. Muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas. Doctora Toche, en verdad, muchísimas gracias. Muy didáctica su exposición, de fácil entendimiento. La verdad que estamos muy contentos. Tenemos muy buenos comentarios. Queremos agradecerle a nombre de la directora general de nuestro centro de estudios y asimismo queremos agradecer a las más de 2000 personas que nos vienen acompañando en la sesión de esta tarde. Ahora vamos a pasar rápidamente a algunas de las consultas que nos han compartido nuestros asistentes. ¿Sí? Disculpa, no sé si puedo añadir un temita más mientras respondo a las preguntas. Si Sí, quieren, sí, si sí. quieren, los que quieran profundizar un poco más en el tema de inteligencia artificial, les dejo el QR del Club de IA Legal, que es un conglomerado de abogados. Ya hay gente de otras carreras también que a través de este chat de WhatsApp compartimos información, noticias, también organizamos eventos de talleres de capacitación para acercar la inteligencia artificial a los abogados y a los ciudadanos de a pie en general. Los que quieran, ahí tienen a disposición el QR del club. Excelente, doctora. Bueno, ahí tienen el QR para que puedan escanearlo, ¿no? Le comparto, doctora, entonces, rápidamente alguna de las consultas. Nos preguntan, por ejemplo, ¿qué desafíos se enfrenta el Estado peruano para garantizar la protección de los datos personales en entornos donde se emplean sistemas de inteligencia artificial? Bueno, es bien complejo, ¿no? Porque en la interacción con el ciudadano pueden haber varias situaciones, ¿no? Primero, yo creo que lo más desafiante va a ser evitar que el ciudadano quede expuesto o sobreexpuesto a los riesgos de la inteligencia artificial que ya vimos. Y para eso la educación es un tema importantísimo, importantísimo. Entonces, ¿cómo vamos a evitar estos riesgos si no capacitamos al ciudadano en mínimas, digamos, habilidades digitales, como para reconocer contenido falso, como para no caer en situaciones de estafas o fraudes con, por ejemplo, el deepfake? Debemos capacitar a nuestros ciudadanos en competencias digitales. Segundo, es un hecho que la inteligencia artificial va a afectar ciertos puestos de trabajo, especialmente. Entonces, el Estado debe atender y tratar de reconducir a esas personas que van a verse perjudicadas por el desplazamiento de puestos por inteligencia artificial. En Estados Unidos ya hay empresas que tienen una política que es IA first, inteligencia artificial primero. Si lo puedo hacer con inteligencia artificial, entonces despido al personal. ¿Qué vamos a hacer como país con ese tema? ¿No? Y además ser también como Estado muy transparentes cuando el mismo Estado utiliza herramientas de inteligencia artificial y decir cómo funciona este sistema de inteligencia artificial, qué hace, qué datos utiliza, qué consecuencias va a tener en el ciudadano, lo que se llama la transparencia algorítmica, que el ciudadano sepa que está siendo procesada su información o procesada su solicitud por un sistema de inteligencia artificial. Para mí esos son uno de los principales desafíos. Gracias, doctora. Creo que hay una consulta relacionada a ello. Nos preguntan, ¿cómo puede garantizarse la transparencia de los algoritmos utilizados por entidades públicas o privadas, especialmente cuando sus decisiones afecten derechos fundamentales?
No sé si no te escuché al inicio, si me podrías repetir la pregunta. Sí, sí, doctora. ¿Cómo puede garantizarse la transparencia de los algoritmos utilizados por entidades públicas o privadas, especialmente cuando sus decisiones Ya, afecten derechos fundamentales? ya. ¿Cuál es la tendencia aquí, no? En tener repositorios, por lo menos repositorios de algoritmos. Entonces, que tú sepas primero, en los términos y condiciones del servicio, en los términos y condiciones del servicio digital que te pueda dar el Estado o del servicio que te da la empresa privada, que te digan qué IA se está utilizando, qué sistema de inteligencia artificial, cómo funciona, lo que se llama la explicabilidad, transparencia y explicabilidad. No en lenguaje técnico, sino un lenguaje sencillo, cómo funciona, qué datos personales utiliza de ti y si utiliza otro tipo de datos de entrenamiento, más o menos cuáles son estos y cuál va a ser la consecuencia del uso de ese tratamiento automatizado en tu solicitud, en tu procedimiento. ¿Ya? Eso, en unos términos y condiciones y además un repositorio sería lo ideal, así lo están haciendo otros países, de algoritmos utilizados por el Estado. Gracias, doctora. Tenemos otra consulta que nos comparten, es em, ¿qué rol debería tener la sociedad civil en la formulación de políticas públicas sobre inteligencia artificial y derechos digitales en nuestro país? Primero, es una ardua labor porque aquí hay tanta información porque estamos en un momento justamente de quiebre tecnológico que solo seguirle el paso a la temática es complejo. Entonces, primero, mantenerse informado. Segundo, las instancias públicas, por la Política 35 del Acuerdo Nacional sobre Sociedad de la Información, tienen la obligación de convocar a sociedad civil, sector privado y academia en cualquier debate regulatorio, legislativo sobre tecnología. Entonces, participar en esas instancias activamente. Si no nos convocan, presentar cartas con las opiniones de la sociedad civil, pidiendo que nos convoquen a cualquier instancia en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, donde esto se esté ventilando, ¿no? Tomar posición sobre cómo la sociedad debe enfrentar o cree que puede enfrentar mejor los riesgos de la inteligencia artificial y el rol que el Estado debe tener. Y estar haciendo presencia constantemente. Gracias, doctora. A raíz, permítame, de una de las respuestas que usted nos dio, doctora, en lo que corresponde a, que es básico el tema de la educación, es cómo poder abordar estos temas quizás en los colegios, en universidades. ¿Considera usted que debería de crearse algún curso en especial o dentro de qué materia podría estar o podría abordarse esta temática de la inteligencia artificial, en su opinión? Sí, miren, en países como China o Estados Unidos ya se ha incorporado la inteligencia artificial desde la educación básica y no en un curso en particular, en todos, porque la inteligencia artificial es transversal a todos. Para estudiar historia puedes usar inteligencia artificial, matemática, biología, en realidad es transversal a todo. Y tenemos que entender que tiene que cambiar radicalmente las estrategias de educación en nuestro país, porque los niños, adolescentes, yo que soy docente universitaria, están usando intensivamente IA y gran parte de las veces lo usan mal. Entonces debemos hacer que la inteligencia artificial potencie nuestro conocimiento. Entonces el nivel de exigencia para los alumnos ahora debe ser mayor porque pueden conseguir toda la información y sistematizar la información muy fácilmente con inteligencia artificial. Debe cambiar el chip de cómo educamos e incorporar estas herramientas que nos gusten o no nos gusten, han venido para quedarse. Gracias, doctora. Y sobre esa respuesta, ¿considera usted que nuestro sistema educativo peruano estaría preparado para poder formar estos ciudadanos conscientes de sus derechos digitales en un contexto, pues, de transformación tecnológica y de inteligencia artificial, propiamente dicho? ¿Usted qué opina? Yo veo que como están las cosas, no estamos todavía preparados
y ni siquiera te diría que se están haciendo los debates a nivel público y privado necesarios para hacer este cambio, ¿no? Porque yo creo que ya las universidades públicas y privadas deberían estar trabajando en modificación de currículas, modificación de metodologías de enseñanza, y los colegios, ni qué decir, para que los malos usos de la inteligencia artificial no terminen truncando los procesos de aprendizaje, sino más bien potenciándolos. Pero si tú dejas esta herramienta y dejas a los alumnos así a su suerte, seguramente los resultados van a ser negativos, ¿no? Gracias, doctora. Otra de las preguntas que nos comparten es, ¿qué estrategias se podrían implementar para fomentar la alfabetización digital y la ética tecnológica en lo que corresponde a funcionarios públicos y funcionarios y servidores públicos, por ejemplo? Eso es muy interesante, ¿no? A ver, es que antes de fomentar la ética, el sector público o cada uno de los ministerios, no sé cómo lo podrían trabajar, debería adoptar al más alto nivel principios y estándares éticos para uso de inteligencia artificial en la administración pública. Porque sin esos estándares, esos principios éticos, estos lineamientos adoptados desde el más alto nivel, ustedes saben que la ética es algo bien subjetivo también. Entonces debe haber un lineamiento claro en el Estado, en el sector público, de cómo usar de manera ética y responsable la inteligencia artificial. Se han visto ya cantidad de casos, yo he investigado varios, de alucinaciones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial da información errónea, a veces falsa. Entonces no se puede utilizar ligeramente, siempre debe haber verificación de datos, utilizar herramientas no gratuitas donde se exponen los datos que uno le cuelga a la inteligencia artificial, utilizar de ser posible herramientas en versión paga donde hay más protecciones, no exponer datos de ciudadanos en sistemas de inteligencia artificial y siempre verificar fuentes, verificar las referencias. Entonces, ¿se puede capacitar a los funcionarios? Sí, pero yo creo que previamente deben haber unos lineamientos de uso de IA en la administración pública que estén muy claramente establecidos. De acuerdo, doctora. Bueno, otra de las consultas que nos comparten es, ¿qué nos podría comentar respecto a la super IA, conocidas como agentes IA? ¿Habrá algún momento en que tengamos problemas en las políticas con respecto a los ciudadanos también? Em, Cuando dicen la super IA, me imagino que se refieren a esta inteligencia artificial que incluso cobre conciencia de sí misma, ¿no? Yo creo que estamos bastante lejos de eso todavía. No creo que deba ser una preocupación por el momento. Tenemos problemas más tangibles y más cercanos todavía que una inteligencia artificial que vaya a tomar el control, ¿no? Así tipo película de ciencia ficción, no creo por el momento que debamos preocuparnos en eso. Pero hay riesgos que yo creo ya les he mostrado que son riesgos que podemos ir trabajando hoy, todavía no pensando en futuros fatalistas, ¿no? Que no está claro que se vayan a dar. Gracias, doctora. Bueno, de esta forma hemos llegado a la parte final de esta conferencia. Le reiteramos nuestro agradecimiento, doctora, y bueno, queremos cederle este espacio de repente brevemente para que pueda dirigirse a las personas que nos vienen acompañando en esta sesión. Le reiteramos el agradecimiento a usted Sí, y también a las personas que nos acompañan hasta este momento. muchas gracias nuevamente por la invitación. Me encanta que haya tanta audiencia, que les haya parecido interesante el pincelazo nada más que les he mostrado de estos temas. Em, no le teman a la inteligencia artificial, tampoco crean que va a resolver todos los problemas del mundo, ni una ni otra perspectiva son las correctas. Miremosla como una herramienta potente que puede servir para potenciar el conocimiento sin dejar de lado los riesgos que hemos visto. Y como les dije, si quieren mantenerse
informados sobre las novedades en temas de inteligencia artificial y sobre todo desde el punto de vista ético-regulatorio, el QR es del club de la IA legal, donde se difunde y se hacen eventos de capacitación sobre estos temas. Y reitero el agradecimiento por la invitación. Gracias. Gracias a usted, doctora Toche. Ese es esto, de esta parte, con este último mensaje que nos ha brindado, doctor, hemos llegado a la parte final. Nos han hecho una observación que indican que al ingresar al QR aparece como que estuviera lleno el grupo de WhatsApp, entiendo. Eso se lo comparto, No doctora. se preocupe Sí, que si se llena, nosotros habilitamos otro, no hay ningún problema. de acuerdo. Ahí tiene la Ahí respuesta vamos a para procesar tus solicitudes. Ahí tiene la respuesta, estimado público. De esta forma, entonces, hemos llegado a la parte final. Gracias, doctora. Esperamos contar con su participación quizás en otra oportunidad. Gracias también a las más de 2000 personas que nos han acompañado el día de hoy. Que continúen teniendo todos una muy buena tarde.